¿Quién no ha tenido alguna vez el deseo de visitar Tierra Santa? Y más, ¿verdad?, ahora con la presencia allí de Benedicto XVI. Pues hoy tenemos entre nosotros a unos amigos que han estado allí recientemente, como ya os anunciábamos en programas anteriores, y con ellos vamos a compartir la experiencia de ese viaje que han tenido. Nos acompaña don Pedro Estaún, que es coadjutor de la parroquia de San José, Pilar y Orosia. Y para empezar podríamos hablar si os resultó el periplo del viaje muy largo o fue llevadero, o si necesitáis algún permiso especial para entrar en Jerusalén. Contarnos un poco el periplo del viaje y luego entramos ya en materia de lo que fue el viaje en sí una vez en Tierra Santa. Pues efectivamente ha sido un viaje, es una peregrinación que hemos organizado las 3 parroquias de Barbastro, aunque lo hemos dirigido más bien desde la parroquia nuestra, y era visitar Tierra Santa. La verdad es que visitar Tierra Santa es la peregrinación por excelencia, es el viaje por excelencia, ver los mismos sitios donde estuvo Jesús, con los mismos paisajes, y han cambiado muchas cosas, pero sin embargo se mantienen otras muchas, y estuvimos en los sitios fundamentales, como ahora podremos ir contando. Pues ha sido una experiencia muy bonita, es la 3ª vez que lo hacíamos. Es el tercer viaje que se organiza desde la parroquia de San José. Efectivamente, el tercer viaje organizado por nosotros, y la verdad es que todos ellos han salido perfectos. La mejor propaganda de estos viajes es preguntar directamente a los que han participado. Usted ha ido en los 3. Yo he ido en los 3. Pero bueno, vosotras no. No, nosotras es el primer año que vamos. No decimos que no volveremos. Puede. Pero... Hombre, claro. Nunca se sabe. Sí. Y una vez allí, ¿cuáles han sido los lugares más emblemáticos que habéis visitado? En plan, porque habría que distinguir, como tú bien has dicho, Pilar, lo que es el viaje de fe o de peregrinación religiosa y lo que es el viaje turístico. El viaje turístico. Pues no sé. En realidad, como viaje religioso, te sorprende un poco porque en realidad no encuentras lo que tú pensabas que... la creencia que tú tienes. Tú sales aquí con una idea de lo que vas a encontrar. Sales con una idea preconcebida y entonces llegas allí y te das cuenta que sí, que realmente los hechos geográficos están allí, pero que ha habido tantas culturas que han ido pasando, tantas gente que ha ido pasando, muchas civilizaciones, y solamente queda de todo eso, queda el lugar. Entonces claro, te encuentras con iglesias que no son las está... cristianas, que son las ortodoxas o que son otro tipo de... Pero claro, a pesar de todo ello es muy interesante y es muy... no sé. Orosia, ¿qué es lo que más te impresionó? Que me nombrabas antes que te había impresionado bastante. A mí me gusta mucho el ambiente de Jerusalén, lo que es Jerusalén, el pueblo, ¿no? Que tan pronto estabas en una mezquita con musulmanes como llegabas al muro de las lamentaciones donde estaban los judíos rezando a su manera. Te impacta también que después vamos al Santo Sepulcro y ahí hay mucha gente, cristianos, dentro del mismo cristianismo, que hay ortodoxos, drusos. Bueno, yo me quedé, o sea, todo el mundo cree en algo porque ayuda, y te das cuenta que Jerusalén puede ser la cuna de todo el cristianismo y de todas las religiones. No sé, eso me gustó mucho. Y cuando pisas la misma tierra que ha pisado Jesucristo, cuando estás en el lago de Tiberíades o cuando estás en la Basílica de la Anunciación, o paseas por esas calles, ¿sientes algo, algún sentimiento? ¿Tienes algún sentimiento algo especial? Muy especial dentro, sí. O sea, te hace vivir el momento aquel. Es como si estuvieras viviendo aquel momento. Sí, a cada uno me parece que nos ha gustado o nos ha afectado en algún sitio, ¿no? A mí me pasó cuando estuve en la Gruta de los Pastores, donde llegó el ángel. Sí. No sé, porque lo encontré como más natural, como era, ¿no? Una gruta. Entonces yo ahí me emocioné, me encontré realmente, no sé, me gustó. Y cada persona a lo mejor fue en diferentes claro, sitios. tiene su momento. Sí. Otra cosa muy emotiva también para todos, yo pienso que fue el paseo que nos dimos en barco. También fue muy bonito. Hicimos un recorrido largo de 1 hora por el mar de Tiberíades. Claro, eso no ha cambiado, el paisaje es el mismo, eso está ahí. Mismo, las circunstancias son las mismas, y fue muy bonito. Allí recordamos además en el recorrido pues los pasajes fundamentales de la tempestad calmada por Jesucristo, pues todas las muchas escenas que hay de
de Jesús en el mar de Galilea o el mar de Tiberíades, bueno, y eso nos recordaba y nos revivía claramente pues el paso de Jesús por aquel lugar. Porque estuvisteis en varias ciudades durmiendo. Sí, el primer día dormimos en Tiberíades, luego dormimos en Amán, que es la capital de Jordania, y eso, el Mar Muerto también. Que nos dimos un baño en las aguas. En las aguas. Hacía un poco de frío, pero bueno, lo teníamos que probar. Sí. ¿Y no necesitas ningún permiso con el pasaporte? ¿Te puedes mover ya tranquilamente? Sí, el Ahora, pasaporte. lo tienes que llevar siempre encima, ¿eh? Siempre encima y luego un control. Es normal un control eso. exhaustivo, Sí, o sea, eso sí. ¿Y los lugares más emblemáticos, como decía antes, que habéis visitado? Porque habéis estado en el Sepulcro, habéis estado en el Monte de los Olivos. Yo, para mí me impactó mucho, o sea, me llenó muchísimo el Vía Crucis por la Vía Dolorosa. O sea, eso es a mí lo que más me llenó, porque es que eso sí que pasas por el mismo lugar. Claro. Y entonces estarás pensando que estás pisando los mismos sitios que exactamente, pisó era por la Jesucristo. noche, había relativo silencio porque de día está el zoco allí y bueno, es una multitud. Sin embargo, por la noche pues había gente que pasaba y tal, pero te permitía rezar y luego ya la culminación al día siguiente, pues la misa en la capilla. Tuvimos una suerte de poder celebrar la misa en el mismo sepulcro, que es una habitación muy pequeña. Uy, pequeñita como esto, Menos que esto, que había el sacerdote y un ayudante. Y los demás estaban en una cámara contigua, una estancia contigua, a la que se accede por una puerta pues de 1 metro de esto. Teníamos que agacharnos para pasar ahí y fue muy emocionante. Sí. Ahora También tuvimos que madrugar mucho porque después cuando volvimos, que era las 11, estaba aquello. Unas colas. A las 6 de la mañana tuvimos la misa. En el Sepulcro. En el Sepulcro. Porque has nombrado antes también lo de la Basílica de la Anunciación, que también celebrasteis allí el mismo día de la Anunciación. El mismo día, el 25. El día de la Anunciación, el 25 de marzo, celebramos en el mismo lugar donde se desarrolló la escena esa. Nos imaginábamos allí al ángel acercándose y comunicándole a la Virgen que había sido escogida para ser la Madre de Dios. Pues allí, en ese mismo lugar, tuvimos la misa, que fue emocionante, muy bonito. ¿Fuisteis mucha gente y hubo buen ambiente entre vosotros? Hoy el ambiente majísimo. Muy bien, fenomenal. Estábamos 33, además muy variopinto el grupo porque había varias edades, bueno, pero la verdad es que no lo pasamos pipa. No lo conocíamos mucho. Sí. Bueno, pues eso. Así un poco así. Pero muy bien, muy bien. Gente, y la verdad que muy bien. El ambiente, una pasada. Nos hemos reído. Nos estáis dando envidia a los que nos estén viendo. Pues oye, es que además lo aconsejamos que vayáis. En alguna otra peregrinación a Tierra Santa, que me imagino que se organizará alguna más. Esperamos seguir organizando todos los años a ser posible. Y luego en el viaje turístico fuisteis a Petra. Fuimos a Petra, que eso es una pasada también, no tiene nada que ver con el tema religioso, pero realmente es una de las maravillas del mundo. Sí, es una pasada. Tuvimos la suerte de subir hasta arriba de todo, un grupete pequeño, y aquello ya fue... Subimos 950 escaleras y después... Pero habéis comentado antes que también que habéis dicho que sois casi todos montañeros, que también tuvisteis que hacer una experiencia montañera, También. Efectivamente. Eso fue lo propuso... Montañeros habéis 3. Estábamos 3, no, estábamos 4. 4 porque... de Aragón, y había una chica que era montañera de Aragón de Zaragoza. 4 éramos de Barbastro, Cristina. Y entonces decidimos subir normal, que es subir el Monte Tabor, subir andando. Generalmente lo que se hace es, llegan los autobuses a un lugar determinado, arriba no pueden subir los autobuses, entonces allí la gente se baja y toman unos taxis que te suben por una carretera que va haciendo mucho zigzag y bueno, nosotros decidimos subir andando.